Bienvenidos hermanos y hermanas del Ministerio del Divino Salvador del Mundo. En esta noche el hermano Arturo Guzmán nos acompaña en el ministerio y el tópico o la prédica de esta noche es la gratitud al Señor, tomando como base la lectura de los 10 leprosos. Acompáñenos con el hermano Arturo Guzmán. Entonces salió un recuerdo cuando fue el funeral de Pati y ayer hablaba, ¿de qué hablaba el evangelio de ayer? La semilla de mostaza. Danos fe. Nos diera fe, ¿verdad? Y en el funeral de Pati dieron las semillas, esas semillitas, y me puse a verlas. Ahí, no sé si ustedes agarraron también. Y si quieren verlas, estas las pueden ver. ¿Sí saben de qué tamaño son, verdad? Sí. Sí, es una morunita. Entonces me puse a pensar, si tuviéramos fe, con esta cosa nos dijo Diosito, Jesús nuestro Señor, si tuvieran fe como el grano de una mostaza, ¿qué es? Nada. Pero a veces queremos tener mucha fe, aunque tuviéramos tantito, nos amaríamos a Dios nuestro Señor como debe de ser. Pero a veces metemos cosas que no son de acuerdo a Dios y desviamos nuestra fe, nuestra creencia. También me puse a ver, dije, bueno, estamos llegando al final del año litúrgico. ¿Cuántas semanas nos quedan para terminar? Son 34 semanas de tiempo ordinario. Me puse a ver por qué las últimas semanas Dios nos está hablando un poco fuerte en los evangelios. Si nos recordamos, en la 25 son 34, en la 25 nos hablaba del mal administrador, ¿verdad? Si no me acuerdo, hace como 2 semanas. Aquel que repartió y que dio dando para allá. ¿Para qué? Para que lo recibieran. Luego nos fuimos con el rico y Lázaro. Duro por el rico y la misericordia por el pobre. Entonces sí, ¿por qué Dios empieza a hablarnos al final del tiempo tan fuerte? Ayer nos hablaba, aumentanos la fe, pero que todos estamos aquí tenemos fe, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Mucha fe o poquita fe? No, yo la quiero como la mostaza nomás. Yo no quiero mucha, nomás como la mostaza. Y ese domingo que viene, ¿qué nos habla? Los 10 leprosos, ¿verdad? Los 10 leprosos, y ese es el tema que vamos a platicar un poquito, y el que me puse a indagar tantito más, porque dije, bueno, si les hablo del pasado ya pasó, pues hay que hablar tantito del presente. Y se acerca el tiempo de dar gracias. En Estados Unidos, en noviembre ya estamos a 4 semanas, 5 semanas del Día de Acción de Gracias. Entonces, en realidad damos gracias, somos gracias. Recibimos a diario lo que hemos recibido y aquellos que vamos a recibir. El evangelista San Lucas relata una historia que solamente la tiene en su historial. Leemos el Evangelio según San Lucas, de todo lo que él recopiló, y solamente de los 4 evangelios él es el que tiene la historia donde se cuentan los 10 leprosos, que son sanados por Jesús. Es una lectura que podemos encontrar muchísima riqueza. Es importante que nos adentremos siempre en darnos cuenta también de lo que Dios piensa cuando nosotros somos agradecidos y cuando no lo somos. Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo para darnos cuenta de que a veces corto, si se quieren poner de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús iba de camino a Jerusalén. Pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gracias a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te
te ha salvado. Palabra del Señor. A ver, vamos a hacer una prueba. Es esta mitad. Si vieran a Jesús, ¿cómo le gritarían? La de aquí para acá. ¿Y si lo veía Jesús? Va rodeado de tanta gente y todo, y con ese grito no creo. A ver, los de este lado, ¿cómo le gritarían? Como no tienen la enfermedad, no gritan, ¿verdad? Si la tuvieran, ¿cómo gritarían los de aquí? Jesús, ten compasión de mí. Va rodeado de gente. ¿Cómo le gritaríamos? Con energía a Jesús. Tenemos un ejemplo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? El COVID. ¿Se asemeja con los leprosos? Bastante, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cuando alguien tenía COVID? Al cuartito, que te acerques y vete para allá. Más o menos es parecido a los leprosos. Los tenían en un lugar apartado, que no se juntaran. ¿Cómo hacíamos con la gente que estaba con COVID? ¿Alguien le pegó COVID aquí? ¿Alguien les pegó COVID? ¿Y las tenían en la sala y eso? Al cuartito, ¿verdad? Y se sentía feo. A mí me pegó y sentía muy feo. Todavía no había vacunas. A Gonzalo falleció de COVID. Una persona, íbamos al parque juntos. Él hacía mucho ejercicio. Yo me venía y también se quedaba a hacer ejercicio. Y su esposa, que también le pegó, tenía diabetes y cierta presión. Y siguieron. Entonces, cuando a él le pegó, los dos estuvieron. Me habló por teléfono y más pide por mí. Pidan por mí, todo fue la última llamada que tuve yo con él. Pero también estaba. Yo iba a los hospitales de trabajo para el cable, a los hospitales del carro, no me dejaban entrar. ¿No? O si me dejaban entrar, guantes, el otro, tápate, temperatura, el otro. Entonces, imaginemos en ese tiempo esos leprosos, ¿qué les hacían? ¿Sí? Ven que va Jesús caminando, como está todos los muchachos que está por ahí y nosotros estamos aquí. Jesús, sean salvos. La desesperación de gritarles que tengan misericordia de nosotros. Seguimos, dice, aquí, mis queridos amigos, la palabra de Dios nos muestra el corazón de los 10 hombres al tener la enfermedad de la lepra, que tenían que vivir aislados, no podían estar con su familia, no podían ir al templo, no podían alabar a Dios, no podían estar entre la gente, vivían en su comunidad apartados como un castigo. Y en aquel entonces la gente vivía en una comunidad apartados como un castigo. En aquel entonces se reconocía que la lepra era el resultado del pecado, de que las personas habían hecho algo mal y que así no solamente grandes, solamente veían esta enfermedad como una enfermedad contagiosa. Aparte de eso, eran discriminados porque se admiran de este hombre enfermo, porque ha de haber sido un gran pecado. Al de hecho de algo tan malo, al hacer algo tan malo, que es el castigo que tiene. Por lo tanto, los leprosos se consideran impuros dentro de la estructura que tenían las leyes establecidas. ¿Eran duras las leyes? Carlitos, buenas noches. Eran muy duras las leyes. Pues no hay mucha diferencia en lo que pasó con el COVID. La ley era muy dura, encerrarlo. Estaba contagiado, no conocían la enfermedad. Imaginen los leprosos retirados, apartados de sus familias, no podían predicar, no podían oír la palabra de Dios. Eso les pasó a nuestros hermanos en Cristo. Afortunadamente tuvimos el gran privilegio de tener Facebook, misas y misas, bendito sea Dios. Pero nuestros hermanos, estos que hablan del pasaje bíblico de Lucas, ellos no tuvieron esa ventaja, ni la familia se podía ir a visitarlos. Una persona se considera una lepra, pero quizás no la enfermedad literalmente la lepra, pero puede haber enfermedades del pecado, puede haber la enfermedad de aquellos que nos aparte de Dios. Una enfermedad física puede ser también aquello que nos aqueja, que es la preocupación, el miedo, que es el desánimo. ¿Qué hacemos? Podemos pedirle a Jesús, como ya lo hicieron. Hablamos de la lepra, pero ¿cuántas enfermedades tenemos que no nos dejan parecidas a la lepra? Hablamos de los 7 pecados capitales, nomás para acordarnos de ellos. La gula, la avaricia, la pereza, ayúdame. Lujuria. La envidia, la gula, ya la dije, la vela, ¿mande? La soberbia.
Entonces hay bastantes pecados que cada uno sabe qué es la lepra que tiene cada uno de nosotros. ¿Cuál es la lepra que tenemos? ¿Se la pedimos a Jesús que nos cure? ¿Le decimos, Jesús, ven, sáname? ¿Le gritamos? ¿O tenemos miedo que nos descubran? Que digan, este anda diciendo lo que tiene. Reconocer una enfermedad es la señal de recuperación. A un alcohólico anónimo, un narcótico anónimo, un jugador anónimo, ¿qué es el primer paso que le dicen? Reconocer su enfermedad. Si no reconocemos que tenemos un problema, estos leprosos sabían su enfermedad, sabían lo que tenían, entonces reconocen ante Dios lo que tienen. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando una crisis? Aquí vamos muchos a hacer lo que hicieron muchos, ir a visitar grupos. Unos van hasta la Santa Muerte, ya desesperados andan buscando a ver quién les va a hacer el milagro, quién les va a sacar de esta situación. Amigos, hermanos y hermanas, no tenemos que ir a ese lugar, la verdad no está ya, al contrario, añade el dolor y el alejamiento a Dios. Cuando vamos a lugares equivocados tenemos que ir a Jesús, como dicen nuestros leprosos. Jesús es quien nos da la vida. De hecho, la Santísima Virgen nos lleva continuamente a Jesús, su Hijo. Ella sabe que en Jesús está la respuesta que nos enseña el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Qué hizo Jesús? Las bodas de Canaán. ¿Qué le dijo Jesús? Hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. ¿Tenía voz de mano la Virgen María? Para que Jesús lo obedeciera. ¿Qué le contestó Jesús? No es mi tiempo. No es mi tiempo. Pero tenía la voz de una madre. Entonces hay que obedecer. Simplemente hizo el primer milagro. Muchas de las veces yo conozco familias, a mí no me tocó ir a visitar ni nada de eso, pero yo conozco mucha gente que sí ha ido a visitar curanderos, chamanes, ¿qué más otra cosa hay? Leída de cartas, infinidad de cosas. En la televisión, ya en la noche, muy tarde, ¿qué pasan? Programas de personas que prometen cosas, y si uno tiene un problema, voy a hablar ahí para que me hagan una mano, para que no se vaya a después, voy a hacer esto. Nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Dios nuestro Señor para ir a buscar la curación del otro lado. Y nos olvidamos de gritarle a quién? Jesús, sánanos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. ¿Jesús es misericordioso o no? Sí, ¿verdad? Dice que alguien miró en el Facebook una persona que decía, me siento desesperada, pero doy gracias a Dios, estoy orando delante del Santísimo, estoy rezando mi rosario a diario. Él le respondió, siga haciendo eso, además recibe el cuerpo de Cristo y lo acaricia con acción de gracias, pidiendo a Jesús vivo a ver lo que usted está pidiendo para tardar, temprano Dios le dará la respuesta. Hay que ir a Jesús en esta vida, pero Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que de ahí nos está dando la pauta? ¿Cómo podemos pedir? ¿Podemos venir al Santísimo a pedirle? ¿Podemos venir a hacer un rosario? ¿Podemos venir a la Santa Misa y pedir de corazón? Y si Dios no nos obedece en ese momento, ¿nos resentimos? ¿No? A veces sí. No nos hizo el favor. A veces reclamamos. Hay momentos en la vida que hay reclamos hacia Jesús. Yo lo hice. La señora conoció a mi hijo, en paz descanse, cuando partió mi hijo. Yo le reclamé a Dios nuestro Señor. ¿Y por qué te lo llevaste 22 años? ¿Por qué? Pues si era mío. No te lo presté un tiempo. No entendía. Muchos cuando nos pegan, lo más nos duele, volteamos y sí renegamos. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Entonces, a todos un día en la vida, si no tenemos esa fe, esas bases fuertes, nos va a mover. Yo llegué a la iglesia, su esposo era el lector, y
Siempre me invitó por 2 años, 3 años, y luego vengo, y luego vengo, y luego vengo, y luego vengo. Cuando pasó lo de mi hijo, vine para investigar por qué se lo había llevado y aquí estoy. Todavía sigo investigando. Me dijo, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas y vas a encontrar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Todos somos hijos de Dios y tarde o temprano vamos a ir a la casa del Señor. Todos. Sigamos. Los 10 leprosos los manda. Hoy nosotros debemos declararnos también leprosos, necesitados de un milagro de Dios, de un milagro de Jesús. ¿Le podemos arrebatar un milagro a Jesús? Ayuda, porque el sacerdote en el templo, en aquel entonces, él era como juez. El sacerdote era como un médico que revisaba si la persona ya no tenía la enfermedad y si la tenía que declarar, lo que ya no la tenían impuro, sino él es el sacerdote. En ese tiempo era el que daba la entrada, vas para afuera, todavía no estás limpio. Podían otra vez ser parte de una familia, pero podrían ir al templo. Entonces les decía, vayan a presentarse, Jesús les dijo, vayan a presentarse al templo, y dice que cuando iban en camino se dieron cuenta que ya no tenían la lepra. La piel estaba suavecita, como antes de contraer la enfermedad. Imaginemos el momento de entre los 10. Oye, ya no tengo la lepra. ¿Dónde tenía la lepra? En la cara, en los brazos, en diferentes partes del cuerpo. Imaginemos la vida de todos hoy. Imaginemos a esos 10 leprosos. Van caminando y ya no tienen lepra. Qué bendición, ¿verdad? Esas 10 personas que tenían COVID ya no lo tienen. El COVID todavía sigue. Y he tenido compañeros, lectores que les ha estado pegando todavía. No se ha ido. Bendito sea Dios que tenemos las vacunas y nos hacen un poquito más fuerte. Pero imaginemos todas las personas que han sido marginadas, esos 10 leprosos, llegan, van y se presentan al sacerdote y se ve que ya están curados. ¿Qué hacen? ¿Ya para qué vamos? Vámonos, ya estamos libres. ¿Quién es el que regresa? ¿Los 9 o nomás uno? Y era judío, ¿no? Era samaritano. Entonces ahí es el agradecimiento. Regresa el leproso. No me quedé, ya me perdí, ya ven. Vaya a presentar al enfermo y me vas a decir al sacerdote que estoy con la divina. De repente descubrieron sanos y hombres que regresaban, alababan a Dios. Qué maravilloso encontramos la palabra de Dios. Alabar a Dios, hablar, decir, te alabo, Señor. La persona que se salva empieza a alabar a Dios, empieza a decir, gracias, Señor, gracias. Nosotros venimos y alabamos al Señor. ¿Sí? Yo no soy mucho de cantar y eso, pero a veces se pega. Cuando no está uno, ya está uno también aplaudiendo. Y es bonito. A veces yo soy tímido en ese aspecto, pero cuando he ido así, que hay compañeros en el grupo y eso, veo que están bien alegres, que están alabando. ¿Por qué? Porque hay alegría en ellos. ¿De qué? De que tal vez alguno dejó el alcoholismo, la drogadicción, tal vez regresó con su familia, tal vez su familia se volvió a reconstruir, estaba deshecha. No sabemos, y están alabando y dan gracias a Dios. Así este leproso se alegra y da gracias a Dios. Dice que gritaba. Es lo que nos va a dar, no podemos decir que son de los 9 se olvida que hay que darle gracias a Dios y estar en momentos con Dios en silencio, con el corazón dispuesto a recibir el cuerpo de Cristo. Es triste saber las estadísticas, el número de aquellos que van a misa, y es mucho más grande el número de católicos que no van. Jesús hoy nos pregunta qué nos ha bendecido a ustedes. Aquellos que no van por muchos años me consideran ese grupo. A veces estoy con los padres de primera comunión y confirmación y me da tristeza que viene la abuelita y viene la tía o mañana el hermano. ¿Y tu papá? No, pues está trabajando. No, pues está esta. Ahorita tenemos una vecina que está haciendo su primera comunión, su niña, pero ella no venía a misa. Dice, yo soy católica, pero la suegra la mandó que hiciera el sacramento la niña. Y está viniendo, y la señora es muy católica, son los dos, el papá y la señora son muy católicos. Y ella está viniendo y se le hace, dice, es que yo no entendía la misa, yo no sabía nada de esto. Y así hay infinidad de hermanos
¿Qué nos dice al final de la misa? El sacerdote o el diácono. Pueden ir en paz. Ajá. Y vayan y enseñen lo que han escuchado aquí. Entonces nosotros somos ese puente para llevarle a nuestros hermanos el mensaje de Dios, lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué escuchamos? Este domingo vamos a escuchar a los leprosos. El domingo pasado escuchamos aumentanos la fe. Entonces eso es lo que debemos de compartir con nuestros hermanos que padecen esa flojeritis, esa ¿cómo se llama? El pecado capital, ¿cómo se dice? Flojera o a la ganadería. En El Salvador, ¿cómo se dice eso? Pereza. Entonces, no crean, hay demasiados hermanos. El trabajo es mucho. Hay demasiados hermanos que cumplen el requisito y no regresan hasta la confirmación. Ahorita me encontré varios padres que están en confirmación. Oh, ya regresaste, porque pasaron 3 años ya que el niño me dijo, ok, ya regresó. Mientras se ausentan. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sabemos. Flojera, no les cae bien el padre, no entienden el ritual de la misa. Entonces, este 24 de noviembre nos toca la acción de gracias, o 25 va a caer este año. Estamos a 4 semanas, ¿verdad? Ajá. ¿Debemos de dar gracias todo el tiempo como el leproso? ¿O qué debemos de hacer? ¿Todo el tiempo? Cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. ¿Seguro? O cuando estamos renegando con la pareja. No me dejaste dormir, no me dejaste eso. Cuando vamos a comer nuestros sagrados alimentos, ¿hacemos bendición? ¿O comemos y hay que cada quien hace sus uñas? A veces nos olvidan cosas tan pequeñas que se nos olvidan dar gracias. Y si no empezamos en nuestra casa, que nuestros hijos vean que somos agradecidos con las cosas pequeñas que tenemos, ¿usted cree que nuestros hijos van a entender eso? No. Nuestros nietos. Gracias, Dios mío. Gracias porque tengo un esposo. Era negón y todo, pero gracias que lo tengo. Mi suegro falleció hace 2 años y mi suegra siempre estaban peleando. Y ahora están tristes, a veces está triste la señora, la acaban de operar, está triste y hace falta la pareja, con quién pelear, o con quién estar platicando, o con quién estar dialogando, ¿sí? Y no damos gracias por eso, ¿sí? ¿Qué otro caso? A ver, díganme otro caso, si me puede enseñar, vamos a empezar con este. A pesar de su enfermedad, doy gracias porque estoy aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Que Dios me trajo, me trae a escuchar este gordito, a ver qué dice. No es el exacto, ¿verdad? Usted también, a ver si 2 semanas el muchacho de la moto que se mandó ahí. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Esta semana me han mandado 3 funerales, ya me mandan a hacer funerales y me tocó un señor de 46 años joven. El miércoles tengo que ir con una muchacha de 26 años que parece que se mató aquí en la isla al salir del freeway. Y no sabemos, por eso hay que dar gracias. Hoy, gracias este día, Dios no te digo la cosa perfecta. Gracias por este día. Señor, ayúdame a quitarnos sus vidas.